Ella quería purificarnos, pero lo único que hizo fue envenenarnos. Aquel batido de col rizada parecía algo que acababa de arrastrarse fuera de un pantano para morir allí mismo. Verde, espeso, con trozos flotantes de lo que Lucía llamaba superalimentos que parecían espuma de estanque. Observé a mi esposa batir la mezcla con el entusiasmo de un científico loco. Sus dedos, con una manicura perfecta, danzaban sobre los botones de nuestra licuadora de 800 euros. Mateo, de verdad deberías probar esto, dijo ella, sin levantar la vista de su creación. El doctor Beltrán dice que la clorofila es, básicamente, luz solar líquida para tus células. El doctor Beltrán. Siempre el doctor Beltrán últimamente, su jefe en el centro de bienestar, el hombre que aparentemente había revolucionado toda su visión del mundo en los 6 meses que llevaba trabajando allí. El mismo doctor Beltrán que le enviaba mensajes a las 11 de la noche sobre consultas urgentes de salud. Me quedo con el café, respondí, sirviéndome una taza de nuestra cafetera de goteo habitual. No de la lujosa máquina de espresso que compramos la Navidad pasada, que ahora yacía olvidada porque la cafeína era, al parecer, tóxica para los chakras espirituales o alguna tontería por el estilo. Lucía finalmente me miró, sus ojos castaños mostraban esa mezcla particular de lástima y superioridad que yo había empezado a detestar. Tu cuerpo es un templo, Mateo. ¿No le echarías aceite de motor a un Ferrari, verdad? No, pero tampoco le echaría agua de un pantano. Le di un largo sorbo a mi café, saboreando su amargura normal. ¿Dónde está Sofía? Preparándose para el colegio. Ya le hice la merienda. Señaló hacia la encimera, donde reposaba una pequeña fiambrera metálica decorada con unicornios que parecían burlarse de mí con sus sonrisas inocentes. Me acerqué y la abrí. Dentro había palitos de zanahoria cruda, apio y lo que parecía un puñado de brotes que pertenecían a una tienda de mascotas, no a una fiambrera escolar. Ni un sándwich, ni galletas, ni comida real que una niña de 8 años quisiera comer. Lucía, es una niña. Necesita comida de verdad. Esto es comida de verdad. Es comida viva. La comida cocinada es comida muerta, Mateo, el calor destruye las enzimas. El doctor Beltrán tiene investigaciones exhaustivas sobre esto. El doctor Beltrán otra vez. Cerré la fiambrera con más fuerza de la necesaria. Tiene 8 años. Necesita proteínas. Necesita calorías. Necesita aprender hábitos saludables desde temprano. Jimena dice que sus hijos nunca se han enfermado desde que empezaron con lo crudo. Jimena, la nueva mejor amiga de Lucía en el centro de bienestar. Una mujer que parecía tallada en cecina y tenía una personalidad a juego. El tipo de persona que te corregía la gramática en una conversación informal y siempre sabía exactamente qué debía hacer el resto del mundo con sus vidas. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Sofía qué quiere comer? El rostro de Lucía se endureció. Los niños no saben lo que es bueno para ellos. Por eso tienen padres. Agarró su batido verde y dio un trago largo, dejando un bigote de materia vegetal en su labio superior. Llego tarde al trabajo. Me besó la mejilla con distracción, con los labios fríos por el batido, y tomó su bolso. No te olvides de que tengo el taller esta noche. Llegaré tarde. Otro taller. Otra velada con el doctor Beltrán y el culto de la comida cruda. Había empezado a verlos así después de asistir a una de sus reuniones, sentados en círculo, compartiendo testimonios sobre cómo los alimentos crudos habían cambiado sus vidas, hablando en tonos bajos y reverentes sobre limpieza y purificación. Parecía menos nutrición y más religión. La puerta principal se cerró con un clic suave, y me quedé solo con mi café y la creciente certeza de que mi matrimonio se estaba pudriendo desde dentro, tal como lo estarían los vegetales en la fiambrera de Sofía para el mediodía. Papá. Sofía apareció en el umbral de la cocina, con la mochila del colegio colgada de un hombro pequeño. Parecía delgada. ¿Demasiado delgada? ¿Cuándo había pasado eso? Hola,
cielo. ¿Lista para el colegio? Ella asintió, pero sus ojos se desviaron hacia la fiambrera en la encimera. Vi algo allí. Resignación, tal vez. O hambre. Dime una cosa, dije, tomando una decisión que probablemente provocaría otra pelea con Lucía. Vamos a parar en la tienda de camino al cole. Te compraré algo bueno para el almuerzo. Su rostro se iluminó como una mañana de Navidad. ¿De verdad? ¿Puedo comer un sándwich? Puedes comer lo que quieras. 20 minutos después, estábamos en el pasillo de comida preparada del supermercado. Sofía sostenía un sándwich de pavo como si fuera de oro puro, trazando el envoltorio plástico con sus dedos pequeños. Mamá se va a enfadar, dijo en voz baja. Mamá no tiene por qué saberlo todo. Agarré una bolsa de patatas y un zumo. Este será nuestro secreto. Ella sonrió entonces, una sonrisa de verdad, y me di cuenta de que habían pasado semanas desde la última vez que la vi genuinamente feliz. ¿Qué clase de padre era yo que no había notado que mi propia hija era miserable? La dejé en el colegio Riverside con su almuerzo de contrabando, viéndola trotar hacia el edificio con más energía de la que le había visto en meses. Tal vez era solo la promesa de comida real. O tal vez era tener un padre que todavía recordaba cómo se suponía que debía ser la infancia. Mi teléfono vibró mientras conducía hacia el trabajo. Un mensaje de Pedro, mi mejor amigo desde la universidad y la única persona que todavía me cantaba las verdades. ¿Café luego? Necesito desahogarme con los papeles del divorcio. La esposa de Pedro lo había dejado hacía 6 meses, llevándose la mitad de todo y la mayor parte de su dignidad. Vivía en un estudio desde entonces, sobreviviendo a base de comida para llevar y sí mismo. Al menos él era honesto sobre su situación. Yo todavía fingía que la mía era salvable. No puedo. Lucía tiene otro taller esta noche. ¿Taller o taller? Respondió él. No contesté porque no quería pensar en lo que esas comillas podían significar. En el trabajo, me enterré en planos y códigos de edificación, la lógica fiable de la ingeniería estructural. Los muros de carga no te mentían sobre sus intenciones. El hormigón no fingía ser algo que no era. El acero no decidía de repente que quería ser bambú porque algún gurú dijera que el metal era tóxico para el alma. Mi teléfono sonó a las 2:15. El identificador mostraba el colegio Riverside. Señor Torres, habla la enfermera Sánchez. Necesito que venga a recoger a Sofía. Mi sangre se congeló. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho daño? Se ha desmayado durante el almuerzo. Ahora está bien, pero creo que tenemos que hablar. Estaba en el coche antes de que terminara la frase, conduciendo demasiado rápido por calles suburbanas que de repente parecían interminables. El aparcamiento del colegio estaba casi vacío. Encontré a la enfermera en su despacho, una mujer de unos 50 años, de mirada bondadosa pero gesto severo. Sofía estaba sentada en la camilla de exploración, pequeña y pálida. Logró una sonrisa débil al verme. ¿Qué ha pasado? Pregunté, arrodillándome a su lado. Se ha desmayado durante el almuerzo, dijo la enfermera Sánchez. ¿Cuándo fue la última vez que hizo una comida decente? Ha desayunado esta mañana. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de que no la había visto comer nada. Solo el batido verde de Lucía reposaba en la encimera, intacto. La enfermera Sánchez abrió una carpeta y sacó varias bolsas de plástico. Dentro estaban los contenidos de los almuerzos recientes de Sofía. Vegetales marchitos, brotes sin tocar, palitos de zanahoria con minúsculas marcas de dientes que sugerían un hambre desesperada más que apetito. Señor Torres, he sido enfermera escolar durante 20 años. Conozco los signos de la desnutrición cuando los veo. La palabra me golpeó como un impacto físico. Desnutrición.
Mi hija, en una urbanización acomodada de Madrid, en 2026, con 2 padres con buenos empleos y una hipoteca en una casa de 4 dormitorios. Su profesora, la señorita García, ha estado guardando esto. Lleva semanas preocupada. ¿Por qué nadie me llamó antes? Llamamos al número de contacto de emergencia. Su esposa dijo que Sofía seguía una dieta especial por razones de salud y que no debíamos interferir. Por supuesto que lo hizo. Miré a mi hija, la miré de verdad, y vi lo que había estado demasiado distraído para notar. Las mejillas hundidas, la forma en que el uniforme le quedaba suelto, las ojeras oscuras que yo había atribuido a quedarse leyendo hasta tarde. ¿Puedo llevarla a casa? Creo que será lo mejor. ¿Y señor Torres? La voz de la enfermera era suave pero firme. Esto no puede seguir así. Si no vemos una mejora en su nutrición y niveles de energía, tendremos que informar a los servicios de protección de menores. El viaje a casa fue silencioso. Sofía dormitaba en el asiento del copiloto, agotada por lo ocurrido. No dejaba de mirarla, viéndola de otra forma ahora. No solo como mi hija, sino como una niña que se estaba consumiendo literalmente bajo mi propio techo mientras yo me preocupaba por la terapia de pareja y los pagos de la casa. En casa, le hice un sándwich mixto a la plancha y una crema de tomate, comida reconfortante que Lucía habría llamado veneno procesado. Sofía comió como si hubiera naufragado en una isla desierta, terminando cada bocado y pidiendo más. No se lo digas a mamá, dijo en voz baja, repitiendo mis palabras de la mañana. Cariño, ¿por qué no te gusta la comida que hace mamá? Ella bajó la mirada hacia el cuenco vacío. Sabe a césped, y los otros niños se burlan de mí. Me llaman la niña conejo. Algo frío y duro se instaló en mi pecho. No era solo rabia. Había estado rabioso durante meses. Esto era algo más. Algo que se sentía como el momento en que te das cuenta de que los cimientos de tu casa se han estado agrietando lentamente y ahora puedes ver la luz del día a través de las paredes. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucía desde el trabajo. ¿Cómo está Sofía? Me han dicho que tuvo un pequeño episodio en el cole. Probablemente sea solo la adaptación a la limpieza. El doctor Beltrán dice que es normal. El doctor Beltrán dice. El hombre tenía una opinión para todo, al parecer, incluyendo la salud de mi hija, a la que nunca había examinado ya que no era su médico. Es más, ni siquiera estaba seguro de que fuera un médico de verdad. Respondí, está bien. Vuelvo pronto esta noche. No puedo. Taller importante sobre regeneración celular. Llegaremos tarde. Otro taller. Otra noche en la que mi esposa elegía a su gurú por encima de su familia. Miré a Sofía, que ya se veía mejor con algo de comida real en su sistema, y tomé una decisión. Era hora de averiguar exactamente qué pasaba en esos talleres, y era hora de descubrir quién era realmente el doctor Beltrán. Esa noche, después de darle a Sofía una cena decente de pollo con arroz que devoró como un animal hambriento, conduje hasta la dirección que Lucía me había dado para su taller. El Centro de Bienestar Armonía estaba en una nave reconvertida en una zona industrial de la ciudad, el tipo de lugar que parecía que podría albergar un laboratorio clandestino o un club de lucha ilegal. Aparqué enfrente y esperé. Los coches empezaron a llegar alrededor de las 7, la mayoría eran todoterrenos caros conducidos por mujeres que parecían comprar solo productos ecológicos y tener opiniones muy firmes sobre el gluten. Reconocí algunas caras de las publicaciones de Lucía. Jimena llegó en un BMW blanco, con su rostro anguloso fijado en su habitual expresión de superioridad moral. A las 7:30 llegó Lucía. Aparcó cerca de la entrada y revisó su reflejo en el espejo retrovisor, alisándose el pelo y aplicándose pintalabios con el cuidado de alguien que se prepara para una cita, lo cual empezaba a sospechar que no distaba mucho de la realidad. Esperé otros 10 minutos y luego me acerqué al edificio. La entrada principal estaba cerrada, pero podía oír voces desde dentro.
Una puerta lateral estaba entreabierta para ventilar y me colé por un pasillo que olía a incienso y a algo más, algo orgánico y desagradable, como abono. Las voces me guiaron hasta una sala grande donde unas 30 personas estaban sentadas en círculo sobre esterillas de yoga. En el centro estaba el doctor Beltrán, y tuve mi primera visión clara del hombre que había estado moldeando la mente de mi esposa. Era alto y delgado, de esa forma que sugiere o una genética excelente o un trastorno alimenticio. Tenía el pelo gris plateado, recogido en una coleta pequeña, y vestía ese tipo de ropa de lino que costaba más que el pago mensual de mi coche mientras intentaba parecer humilde y sencillo. Su voz era suave, hipnótica, con un rastro de acento que podría haber sido extranjero o podría haber sido pura mentira. El mundo moderno nos ha envenenado, decía, caminando lentamente por el círculo. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros espíritus. Hemos olvidado cómo nutrirnos con la energía pura de los alimentos vivos. Murullos de asentimiento recorrieron el grupo. Localicé a Lucía sentada con las piernas cruzadas cerca del frente, con el rostro vuelto hacia el doctor Beltrán con una expresión que no le veía desde hacía meses. Adoración, hambre, el tipo de mirada que solía dedicarme durante nuestro primer año de matrimonio. ¿Quién puede compartir sus progresos esta semana?, preguntó Beltrán. Manos se alzaron por todo el círculo. Una mujer de unos 40 años habló sobre cómo los alimentos crudos habían curado su fatiga crónica. Un hombre de unos 60 afirmó que evitar la comida cocinada le había devuelto la visión. Cada testimonio era más extravagante que el anterior. Y el doctor Beltrán asentía sabiamente ante cada uno, tocando ocasionalmente el hombro del orador en un gesto que parecía a la vez paternal e íntimo. Lucía, dijo él, con voz cálida. ¿Cómo va la transición de tu familia? Mi esposa se puso de pie, alisándose los pantalones de yoga. Ha sido difícil. Mi marido se resiste al cambio. Todavía se está envenenando a sí mismo y trata de envenenar a nuestra hija con alimentos procesados. Envenenar a nuestra hija. Apreté el marco de la puerta para evitar irrumpir en la sala. La resistencia es natural, dijo Beltrán, acercándose a Lucía. Aquellos que están profundamente intoxicados suelen luchar más contra la purificación. Están obsesionados con los químicos, los sabores artificiales, la energía muerta de la comida cocinada. ¿Qué debo hacer?, preguntó Lucía. Y hubo algo en su voz que nunca había oído antes. Sumisión. Mi esposa, independiente y de carácter fuerte, le estaba pidiendo permiso a este charlatán para vivir su propia vida. El doctor Beltrán puso su mano sobre su hombro, dejando que se demorara allí. A veces debemos tomar decisiones difíciles para proteger a quienes amamos. El desarrollo espiritual de tu hija está en juego. Su integridad celular, su futuro. Más murmullos de acuerdo. Esa gente asentía mientras aquel hombre le decía esencialmente a mi esposa que eligiera su religión dietética por encima del bienestar de su marido y su hija. Tengo un retiro especial de limpieza el próximo fin de semana, continuó Beltrán. Solo para adultos, lamentablemente, pero podría ayudarte a encontrar la claridad que necesitas. Solo para adultos. Un retiro de fin de semana con mi esposa y su carismático gurú. Había oído suficiente. Me retiré por la puerta lateral y me senté en mi coche, con las manos temblando de rabia. No solo contra el doctor Beltrán, aunque era claramente un depredador disfrazado de gurú, estaba furioso con Lucía por dejarse manipular tan fácilmente. Furioso conmigo mismo por no haberlo visto antes. Furioso por toda la situación que, de alguna manera, había convertido mi vida suburbana normal en una mala película de sobremesa. Mi teléfono vibró. Pedro escribiendo de nuevo. ¿Estás bien? Has estado raro últimamente. Lo llamé. Mateo, ¿qué pasa? Creo que mi mujer está en una secta. Silencio al otro lado. Luego, ven para acá. Trae cerveza.
El estudio de Pedro era un monumento a la depresión masculina post-divorcio, envases de comida china, botellas de cerveza vacías y un colchón en el suelo rodeado de cajas sin desembalar. Pero era una depresión honesta, no del tipo envuelto en superioridad espiritual y batidos verdes. Se lo conté todo. La obsesión por la comida cruda, la pérdida de peso, el desmayo de Sofía, el taller que acababa de presenciar. Pedro escuchó sin interrupciones, asintiendo ocasionalmente o haciendo ruidos de asco. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó cuando terminé. No lo sé. Enfrentarme a ella, arrastrarla a terapia, llamar a un desprogramador, o podrías combatir el fuego con fuego. ¿A qué te refieres? Pedro abrió otra cerveza y se recostó en su silla de camping, el único mueble en su salón. Ese tal Beltrán está dirigiendo una estafa, ¿no? Separando a mujeres solitarias de su dinero y probablemente de su ropa interior. Tiene que haber algo que puedas usar contra él. ¿Cómo qué? No lo sé. Credenciales falsas, evasión de impuestos, abusos. Los tipos como este siempre tienen esqueletos en el armario. No era una mala idea. Si podía exponer al doctor Beltrán como un fraude, tal vez Lucía despertara de cualquier hechizo bajo el que estuviera. Tal vez podría salvar mi matrimonio y a mi hija sin tener que elegir entre ellos. Necesitaré ayuda, dije. Cuenta conmigo. Mi ex se quedó con la mitad de mis cosas, pero me dejó mis habilidades de investigación. Pedro había sido periodista antes de casarse, cuando los periódicos aún existían. Además, no tengo más que tiempo y un deseo ardiente de ver la vida de otro implosionar para variar. Nos estrechamos la mano como si estuviéramos sellando un trato de negocios en lugar de planear destruir a un líder de una secta. Se sentía bien tener un aliado, alguien que entendiera que a veces el sistema falla y tienes que tomar las riendas. Conduje a casa alrededor de la medianoche y encontré a Lucía ya en la cama, fingiendo dormir. Su respiración era demasiado controlada, demasiado rítmica. Estaba despierta, probablemente preguntándose dónde había estado yo. Bien. Que se lo pregunte. Revisé a Sofía, que dormía tranquilamente con el estómago lleno por primera vez en semanas. Ya tenía mejor color. Los niños son resistentes cuando los alimentas adecuadamente. En mi despacho, abrí el portátil y empecé a investigar al doctor Beltrán. Lo que encontré fue interesante. El hombre no tenía ningún título médico verificable de ninguna institución acreditada. Su doctorado provenía de algo llamado Instituto de Bienestar Universal, que parecía ser una fábrica de diplomas operada desde un apartado de correos en Nevada. Su presencia en redes sociales estaba cuidadosamente editada. Fotos de él en restaurantes caros comiendo comida cocinada. Noté vacaciones de lujo y frases motivacionales sobre vivir auténticamente. Para alguien que predicaba rechazar las posesiones materiales, parecía poseer bastantes. Pero el descubrimiento más interesante fueron sus propiedades inmobiliarias. Beltrán poseía 3 propiedades en la zona, incluyendo una cabaña frente a un lago que había comprado hacía 6 meses. Justo cuando Lucía empezó a trabajar en el centro de bienestar. Una cabaña frente al lago, perfecta para retiros privados con seguidores devotos. Imprimí todo lo que pude encontrar y creé una carpeta. Mañana, Pedro y yo empezaríamos a cavar más hondo. Averiguaríamos exactamente qué vendía el doctor Beltrán y, lo más importante, que compraba con el dinero de mujeres desesperadas que buscaban sentido en sus vidas vacías. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Tu esposa está hermosa cuando está iluminada. Me quedé mirando el mensaje, mi sangre convirtiéndose en agua helada. Alguien estaba vigilando. Alguien sabía que yo había estado en el taller. Alguien quería que supiera que tenía acceso a mi esposa. Revisé las cerraduras de todas las puertas y ventanas, luego me senté en el salón a oscuras con un bate de béisbol sobre las rodillas, escuchando los ruidos de la casa. Afuera, la noche era tranquila y pacífica, llena de familias durmiendo en sus hogares seguros.
Pero la seguridad era una ilusión. Estaba empezando a entender que el verdadero peligro no era un extraño entrando en tu casa en mitad de la noche. El verdadero peligro era la persona que yacía a tu lado en la cama. La que ya había dejado entrar a otro en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. La persona en la que más confiabas era a menudo la que podía destruirte de forma más completa. A la mañana siguiente, Lucía se había ido antes de que yo despertara. Su lado de la cama estaba frío y no había nota, ni mensaje, ni explicación, solo el aroma persistente de su perfume y una taza de café vacía en el fregadero que olía a recortes de césped. Le hice a Sofía huevos revueltos y tostadas, observándola comer con la intensidad enfocada de quien recupera el tiempo perdido. Ya había ganado algo de peso solo por 2 días de comida real. Era increíble lo rápido que se recuperaban los niños cuando realmente los nutres. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo ella entre bocados. «Lo que quieras, cielo». «¿Os vais a divorciar tú y mamá?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque ella siempre está enfadada contigo ahora. Y habla de ti como si fueras malo». Me senté frente a ella, intentando encontrar palabras que no traumatizaran a una niña de 8 años. Tu madre y yo tenemos algunos problemas ahora mismo, pero pase lo que pase, no es culpa tuya. Y los dos te queremos mucho. Ella asintió solemnemente, demasiado madura para su edad. Los padres de Jaime se divorciaron el año pasado. Ella dijo que fue mejor después porque dejaron de pelearse todo el tiempo. ¿Cómo te sientes con eso? Asustada, admitió ella, pero también tal vez un poco aliviada. No me gusta cuando os peleáis. Estiré el brazo y le apreté la mano. Voy a hacer todo lo posible para arreglar esto, ¿vale? Pero si no puedo, lo resolveremos juntos. Después de dejarla en el colegio, me reuní con Pedro en una cafetería del centro. Había estado ocupado desde nuestra conversación de la noche anterior, usando sus viejos contactos periodísticos para indagar en el pasado de Beltrán. El verdadero nombre de tu gurú es Enrique Belmont, dijo Pedro, deslizando una carpeta sobre la mesa. Es originario de Alicante, donde fue demandado 2 veces por ejercer la medicina sin licencia. Antes de eso, dirigió una serie de centros de sanación espiritual que fueron clausurados por el Departamento de Salud. Abrí la carpeta y encontré un tesoro de información. Documentos judiciales, recortes de prensa, testimonios de antiguos seguidores que habían perdido dinero y, en algunos casos, su salud siguiendo los consejos de Beltrán. Mira la página 3, dijo Pedro. Pasé a un artículo de hace 5 años. El titular decía, Gurú del Bienestar acusado de conducta sexual inapropiada. Debajo había una foto de un Beltrán más joven siendo conducido fuera de un juzgado esposado. Nunca fue condenado, continuó Pedro. Los cargos fueron retirados cuando los testigos se retractaron, pero hay un patrón aquí. Se fija en mujeres de mediana edad que atraviesan transiciones vitales, divorcios, el síndrome del nido vacío, crisis de los 40. Hace que dependan de su aprobación, las aísla de sus sistemas de apoyo y luego se queda con su dinero y, a veces, con algo más. ¿Cuántas víctimas conocemos? Al menos una docena en los últimos 10 años, pero la mayoría no da la cara. Les da vergüenza, o todavía creen en él, o él las ha convencido de que hablar sería espiritualmente dañino. Estudié las fotos de la carpeta. Diferentes mujeres, diferentes ciudades, pero todas tenían la misma mirada. La expresión vacía de alguien que ha sido manipulado psicológicamente y drenado financieramente. Hay más, dijo Pedro. Encontré sus registros fiscales. El hombre declara unos ingresos de unos 30.000 euros al año, pero vive como si ganara 10 veces más. O está cometiendo fraude fiscal, o tiene fuentes de ingresos que no declara. ¿Cómo qué? Pagos en efectivo de clientes privados, retiros caros que no se anuncian públicamente, tal vez chantajes y tiene trapos sucios de sus seguidoras. Las piezas empezaban a encajar.
El doctor Beltrán no solo dirigía una estafa de bienestar, dirigía una operación sofisticada diseñada para extraer el máximo valor de mujeres vulnerables. Y mi esposa era su último objetivo. Necesitamos más, dije. Algo concreto, algo que haga que Lucía vea lo que él es realmente. Puede que tenga una idea sobre eso. Pedro sacó su teléfono y me mostró una web. ¿Te resulta familiar? Era un perfil de una página de citas para Enrique B., profesional del bienestar. Las fotos eran recientes y el perfil lo describía como soltero y en busca de una conexión espiritual con una mujer evolucionada. Está cazando activamente nuevas víctimas, dije. Se pone mejor. Mira los mensajes. Pedro había conseguido de alguna manera acceso a los mensajes del perfil de citas de Beltrán. Había docenas de conversaciones con mujeres, todas siguiendo el mismo patrón. Identificaba sus vulnerabilidades, divorcio reciente, problemas de salud, búsqueda espiritual, y luego introducía gradualmente su filosofía de bienestar mientras construía una cercanía emocional. ¿Cómo has conseguido esto? Digamos que mi exmujer no fue la única que aprendió habilidades útiles durante nuestro matrimonio. La sonrisa de Pedro fue sombría. El punto es que lo tenemos. Este es un comportamiento depredador. Podemos exponerlo, pero ¿nos creerá Lucía? Está tan metida en su red que podría pensar que lo hemos fabricado todo. Entonces tenemos que pillarlo en el acto. Grabarle diciendo algo que demuestre que es un fraude. Pensé en el mensaje anónimo que recibí la noche anterior. Alguien estaba vigilando, alguien que quería intimidarme. Pero tal vez pudiera usar eso a mi favor. Tengo una idea, dije. Pero es arriesgada. Esa tarde, llamé al centro de bienestar y pedí hablar con Lucía. La recepcionista, una mujer joven con el entusiasmo jadeante de una recién convertida, me dijo que estaba en una sesión privada con el doctor Beltrán y que no podía ser molestada. Una sesión privada. A las 2 de la tarde de un miércoles. Conduje hasta el centro de bienestar y aparqué donde pudiera ver la entrada. Una hora después, Lucía salió con aspecto acalorado y desaliñado, el pelo ligeramente revuelto y sin pintalabios. Revisó su reflejo en la cámara del móvil y volvió a maquillarse antes de subir a su coche. 5 minutos después de que ella se fuera, apareció Beltrán. Se quedó en la puerta, viéndola alejarse con una sonrisa de satisfacción que me revolvió el estómago. Entonces notó mi coche y su expresión cambió. Sacó su teléfono, escribió algo y volvió a entrar. Mi móvil vibró. Otro mensaje del número desconocido. Sabe a iluminación. Esta vez estaba preparado. Había instalado una aplicación de rastreo que Pedro me recomendó y reenvié el mensaje inmediatamente. En cuestión de minutos, él respondió con un número de teléfono y una dirección. El teléfono estaba registrado a nombre de Enrique Belmont en su cabaña del lago. Beltrán era tan arrogante, tan seguro de su poder sobre sus seguidoras, que me estaba provocando desde su propio dispositivo. Esa noche, Lucía llegó tarde otra vez, afirmando que había estado en otro taller. Se movía por nuestra casa como una extraña, apenas reconociéndome a mí o a Sofía. Cuando intenté hablarle sobre la salud de nuestra hija, me cortó. Sofía está bien. Solo está desintoxicándose. El doctor Beltrán dice que es normal que los niños se resistan al proceso de limpieza. El doctor Beltrán no es pediatra. Ni siquiera es un médico de verdad. Sus ojos brillaron de rabia. Tú no entiendes nada sobre bienestar. Estás tan atrapado en tu masculinidad tóxica que no puedes ver la verdad. Masculinidad tóxica. Ahora usaba incluso su lenguaje. Lucía, te quiero. Pero estoy preocupado por ti. Esto no es propio de ti. Esto es exactamente como soy. Esta es quien soy realmente, debajo de todo el condicionamiento y la programación. Se dirigió hacia las escaleras y luego se volvió. Me voy al retiro este fin de semana, sola. ¿Y Sofía?
Se puede quedar contigo. Tal vez un tiempo separados os ayude a ambos a ver con claridad. Subió las escaleras y oí la puerta del dormitorio cerrarse con un clic suave pero definitivo, el sonido de un matrimonio terminando, una pequeña decisión a la vez. Revisé a Sofía, que hacía los deberes en la mesa de la cocina. Me miró con ojos preocupados. ¿Mamá está enferma?, preguntó. Era una pregunta perceptiva para una niña de 8 años. En cierto modo, dije. Lucía estaba enferma, infectada con las ilusiones de otro, envenenada por la manipulación disfrazada de iluminación. Creo que puede estarlo. Pero vamos a ayudarla a mejorar. Esa noche, me quedé despierto escuchando la respiración de Lucía a mi lado, planeando mi siguiente movimiento. Se iba al retiro este fin de semana, lo que significaba que estaría sola con Beltrán en su cabaña del lago, lejos de testigos, lejos de la seguridad de la dinámica de grupo. Era la oportunidad perfecta para exponerlo. Y si tenía suerte, podría ser el choque que Lucía necesitaba para salir de cualquier trance en el que estuviera. Pero si me equivocaba, si estaba demasiado perdida para salvarla, al menos tendría las pruebas necesarias para proteger a mi hija. De cualquier manera, este fin de semana decidiría el futuro de mi familia. El viernes por la tarde, vi a Lucía hacer la maleta para su retiro con el cuidado metódico de quien se prepara para una peregrinación religiosa. Doblaba la ropa con una atención inusual, seleccionó sus conjuntos más favorecedores y guardó artículos de aseo que no usaba desde hacía meses, perfume caro, loción corporal, lencería que le compré por nuestro aniversario y que nunca se había puesto. Solo es un retiro de bienestar, dije, apoyado en el marco de la puerta del dormitorio. Es un despertar espiritual, corrigió ella, sin mirarme. El doctor Beltrán dice que estoy lista para las enseñanzas avanzadas. ¿Enseñanzas avanzadas? Me preguntaba qué eufemismo cubriría eso. ¿Cuánta gente habrá? Es un grupo muy exclusivo. Solo los estudiantes más comprometidos. Cerró la cremallera de su maleta. Probablemente no tendré cobertura, así que no intentes localizarme. Por supuesto que no. No podíamos tener a maridos interfiriendo en el tiempo privado del gurú con sus devotas seguidoras. Después de que se fue, acosté a Sofía temprano y llamé a Pedro. ¿Estás listo para esto?, preguntó. Tan listo como se puede estar para colarse en la propiedad de un líder de una secta para espiar a mi mujer. No vamos a colarnos. Vamos a realizar vigilancia desde propiedad pública. Hay un sendero que bordea la parte trasera de su terreno. Pedro había pasado el día explorando la cabaña del lago de Beltrán. La propiedad estaba aislada, rodeada de bosques con un solo camino de acceso, perfecta para la privacidad, pero también perfecta para atrapar a alguien que quisiera irse. Condujimos hasta allí alrededor de las 10 de la noche, aparcando en el inicio de un sendero a unos 800 metros de la cabaña. Pedro había traído equipo que habría impresionado a un investigador privado, prismáticos de visión nocturna, una cámara con teleobjetivo y dispositivos de grabación que podían captar conversaciones a 100 metros de distancia. ¿De dónde ha sacado todo esto?, pregunté mientras caminábamos por el bosque oscuro. Amazon. Es increíble lo que puedes comprar hoy en día. La cabaña estaba en un risco con vistas al lago. Todo cristal y ángulos modernos, diseñada para fundirse con el entorno natural. Había luces encendidas en varias habitaciones y podía ver figuras moviéndose dentro. Pedro instaló su equipo detrás de un tronco caído que nos daba una vista clara de la zona de estar principal. A través del teleobjetivo, pude ver a Lucía sentada en un sofá de cuero blanco con una copa de vino en la mano. Se reía de algo que el doctor Beltrán había dicho, echando la cabeza hacia atrás de una forma que solía estar reservada para mí. Él estaba sentado muy cerca de ella, tanto que sus rodillas se tocaban. ¿Cuántas más hay?, pregunté. Pedro escaneó la sala con sus prismáticos. Cuento 3 mujeres en total. No parece exactamente un retiro grupal.
3 mujeres, un líder carismático, un lugar aislado y alcohol. El montaje era tan obvio que resultaba casi insultante. Observamos durante 2 horas. Beltrán se movía entre las mujeres como un anfitrión amable, rellenando copas de vino, tocando hombros, susurrando al oído. Las mujeres se reían y se desvivían por su atención, compitiendo por su aprobación como adolescentes en un baile escolar. Alrededor de la medianoche, una de las mujeres, una pelirroja a la que no reconocí, se levantó y caminó hacia lo que parecía un dormitorio. Beltrán la siguió, con la mano apoyada en la base de su espalda. Desaparecieron de la vista. El rostro de Lucía decayó. Había estado esperando ser la elegida. Esto es asqueroso, mascullé. Esto es evidencia, corrigió Pedro, ajustando los controles de su cámara. Sigue mirando. 20 minutos después, Beltrán regresó solo, arreglándose la camisa. La pelirroja no aparecía por ninguna parte. Se sentó de nuevo con Lucía y la tercera mujer, Jimena, me di cuenta, y continuó la velada como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en la dinámica del grupo. Lucía se esforzaba más ahora, riendo más fuerte, tocando el brazo de Beltrán, compitiendo más desesperadamente por su atención. Estaba borracha, me di cuenta. Más borracha de lo que la había visto en años. Deberíamos irnos, dije. He visto suficiente. Espera, dijo Pedro, ajustando el equipo de audio. Escucha esto. A través de los micrófonos sensibles, podíamos oír fragmentos de la conversación dentro de la cabaña. La conexión espiritual trasciende la moralidad convencional, estaba diciendo Beltrán. ¿Pero qué pasa con mi marido? Esa era la voz de Lucía, arrastrada por el vino y algo más. Tu marido está atrapado en el viejo paradigma. No puede entender el amor que compartimos. Amor. La palabra me golpeó como un impacto físico. Me siento tan culpable, continuó Lucía. La culpa es solo condicionamiento. La forma que tiene la sociedad de controlar tu yo auténtico. Aquí conmigo, puedes ser quien realmente eres. Había oído suficiente. Me puse de pie, dispuesto a bajar a la cabaña y llevarme a mi mujer a rastras. Pero Pedro me agarró del brazo. No lo hagas, dijo en voz baja. Lo echarás todo a perder. Tenemos que dejar que esto siga su curso. Es mi mujer la que está ahí dentro. Es tu mujer tomando una decisión y tenemos que documentar esa decisión. Tenía razón. Pero no lo hacía más fácil de ver. Durante la hora siguiente, observamos la técnica de seducción de Beltrán en acción. Era hábil, tenía que reconocérselo. Sabía exactamente qué botones pulsar, qué inseguridades explotar, qué fantasías alimentar. A las 2 de la madrugada, Jimena se había quedado dormida en el sofá. Lucía apenas estaba consciente, apoyada pesadamente contra el doctor Beltrán mientras él le susurraba al oído. Sus manos estaban vagando ahora, y ella no lo detenía. Ya basta, dije, levantándome. No puedo ver esto más. Pedro recogió su equipo sin discutir. Habíamos conseguido lo que buscábamos. Pruebas claras de que el doctor Beltrán manipulaba sexualmente a sus seguidoras. Que el retiro de bienestar era una tapadera para algo mucho más oscuro. El viaje de vuelta fue silencioso. ¿Qué se podía decir? Acababa de ver a mi esposa elegir a otro hombre. La vi tirar 18 años de matrimonio por un charlatán que la veía como nada más que otra conquista. En casa, revisé a Sofía, que dormía plácidamente en su cama. Pasara lo que pasara entre Lucía y yo, tenía que protegerla. Ella era la inocente en todo esto, la que merecía algo mejor que unos padres que no sabían cómo amarse sin destruirlo todo. Me senté en mi despacho, mirando las fotos de Pedro en la pantalla de mi ordenador. Pruebas claras y condenatorias de la verdadera naturaleza de Beltrán. ¿Pero serían suficientes para salvar a Lucía? ¿O estaba ya demasiado lejos?
¿Demasiado implicada en la fantasía que él le había vendido? Mi teléfono vibró. Otro mensaje del número de Beltrán. Ahora es mía. Deja de luchar. Esta vez respondí, ya lo veremos. Porque no había terminado de luchar. No por mi matrimonio, eso tal vez ya había terminado. Sino por mi hija, por las otras mujeres que Beltrán estaba manipulando, por el principio de que los depredadores no deberían poder destruir familias sin consecuencias. Enrique Beltrán había cometido un error al elegir a mi esposa como objetivo. Había buscado pelea con alguien que no tenía nada que perder y todo que ganar hundiéndolo. La guerra no había hecho más que empezar. Lucía volvió el domingo por la tarde pareciendo haber pasado por una trituradora espiritual. Tenía la piel pálida, los ojos inyectados en sangre y se movía con la precisión cuidadosa de quien tiene una resaca monumental. Apenas nos reconoció a Sofía o a mí, yendo directa al piso de arriba para una ducha que duró más de una hora. Cuando finalmente salió envuelta en un albornoz con el pelo en una toalla, yo la esperaba en nuestro dormitorio con las fotografías de Pedro extendidas sobre la cama. Se detuvo en el umbral, su rostro pasando por la confusión, el reconocimiento y finalmente la provocación. «Me seguiste», dijo. «Te documenté», corregí. «Hay una diferencia». Se acercó más, estudiando las imágenes, su rostro en los planos con teleobjetivo, riendo con Beltrán, las manos de él sobre su cuerpo, las copas de vino, el ambiente íntimo, el montaje obvio. «Esto no es lo que parece», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Parece mi esposa emborrachándose con un estafador que la ha estado manipulando sistemáticamente durante meses. ¿No lo entiendes? Enrique me está ayudando a encontrarme a mí misma. Enrique se está sirviendo de mujeres casadas con ingresos disponibles». Recogí una de las fotos, una toma clara de Beltrán guiando a la pelirroja hacia el dormitorio. ¿Cuántas conexiones espirituales hizo este fin de semana? El rostro de Lucía se desmoronó. Por un momento, vi a la mujer con la que me había casado, vulnerable, dolida, confundida. Luego la máscara volvió a su sitio. Solo tienes celos porque estoy creciendo más allá de lo que tú puedes ofrecerme. Me preocupa que estés siendo manipulada por un depredador. Le entregué la carpeta de investigación de Pedro. Su verdadero nombre es Enrique Belmont. Lleva años dirigiendo esta estafa, mudándose de ciudad en ciudad cuando la cosa se pone fea. No es médico. No está iluminado y le importa un bledo tu crecimiento espiritual. Ella hojeó las páginas, su expresión volviéndose más defensiva con cada prueba. «Esto es falso», dijo finalmente. «Te lo has inventado porque no soportas que me vuelva independiente. Llama al colegio de médicos. Revisa tú misma los registros judiciales. Es todo información pública. No necesito revisar nada. Conozco a Enrique. Sé quién es realmente. Sabes quién finge ser. Hay una diferencia». Me tiró la carpeta, esparciendo los papeles por el suelo. «Eres patético, Mateo. Espiándome, inventando mentiras, tratando de controlarme con el miedo. Estoy intentando salvar nuestro matrimonio». «No hay matrimonio». Las palabras explotaron con una violencia sorprendente. «No lo hay desde hace meses. Solo somos dos personas viviendo en la misma casa fingiendo ser felices». La verdad de aquello dolió más de lo esperado. Tenía razón. Habíamos estado fingiendo, pero yo pensaba que fingíamos hasta que pudiéramos descubrir cómo volver a ser reales. Ella había estado fingiendo hasta que pudiera encontrar a alguien mejor. ¿Y Sofía?, pregunté. ¿Qué pasa con ella? Se desmayó en el colegio porque la has estado matando de hambre. La enfermera amenazó con llamar a protección de menores. Sofía está bien. Solo se está desintoxicando. Tiene 8 años, no necesita desintoxicarse, necesita comer comida de verdad. Eres un dramático. ¿Lo soy?
Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que tomé de los almuerzos recientes de Sofía. Los vegetales marchitos, los brotes intactos, las marcas de mordiscos desesperados en los palitos de zanahoria. Mírala, Lucía. Mírala de verdad. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. Duda, tal vez, o culpa. Pero luego desapareció. Los niños se resisten naturalmente a la comida sana. Enrique dice, me importa un bledo lo que diga Enrique. Estaba gritando ahora, meses de frustración desbordándose. Es un estafador que te ha estado alimentando con basura mientras eliminas lentamente a nuestra hija con tu superioridad espiritual. No te atrevas. Me atrevo a todo. Esta es mi casa, mi familia, mi hija que ha estado sufriendo mientras tú juegas a ser gurú con un hombre que te ve como nada más que una víctima. Nos quedamos allí jadeando. 18 años de matrimonio reducidos a este momento de honestidad cruda. Fuera, podía oír la televisión de Sofía en su habitación, los sonidos alegres de unos dibujos animados proporcionaban la banda sonora a nuestra destrucción. Me voy, dijo Lucía en voz baja. ¿Cuándo? Esta noche. Cogeré una habitación de hotel, buscaré un apartamento esta semana. Y Sofía se quedará contigo hasta que me instale. Luego arreglaremos la custodia. ¿Custodia? La palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza. Lucía, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Este hombre te ha convencido de abandonar a tu familia, ¿por qué? Por unos fines de semana sintiéndote especial. No entiendes lo que Enrique y yo tenemos. Entiendo exactamente lo que tenéis. Lo vi este fin de semana. ¿Eres una de las 3 mujeres que compiten por la atención de un hombre que se acuesta con todas vosotras? Su rostro se volvió blanco. Eso no es verdad. ¿Qué parte? ¿Que había otras mujeres o que se acuesta con ellas? No respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Ven conmigo, dije, haciendo una última jugada desesperada. Ahora mismo. Conduciremos a la comisaría, pondremos una denuncia, lo expondremos por lo que es. Podemos superar esto juntos. Por un momento, pensé que diría que sí. Vi a la mujer de la que me enamoré, asustada y confundida, buscando el camino de vuelta a tierra firme. Entonces su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció. Enrique está preocupado por mí. Dice que podrías volverte violento. ¿Violento? Lucía, nunca te he puesto una mano encima en 18 años. La violencia emocional sigue siendo violencia, Mateo. Estaba citándolo ahora, usando sus palabras para reescribir toda nuestra historia bajo la versión de la realidad de Beltrán. Yo era el maltratador y él era el salvador. Era un truco hábil. Aislar a la víctima y luego posicionarte como su única fuente de seguridad. Empaqueta lo que necesites, dije, agotado de repente. Se lo explicaré a Sofía por la mañana. Ella asintió y empezó a sacar ropa del armario. Conjuntos de diseño, zapatos caros, todos los adornos de la vida que habíamos construido juntos. Parecía absurdo que un matrimonio pudiera terminar con alguien doblando jerseys en una maleta. Mateo, dijo cuando llegué a la puerta. Sí que te quise. Durante mucho tiempo, de verdad te quise. Tiempo pasado, el último clavo en el ataúd. Lo sé, dije. Yo también te quise. Después de que se fue, me senté en la habitación de Sofía, viéndola dormir. Parecía tan tranquila, tan inocente. Mañana tendría que explicar por qué mamá ya no estaba aquí, por qué nuestra familia estaba rota, por qué a veces los adultos tomaban decisiones que herían a todos a su alrededor. Pero esta noche, solo la vi respirar y me prometí que, pasara lo que pasara, la protegería de Beltrán, de las ilusiones de Lucía y de las feas realidades del divorcio y las batallas por la custodia. Mi teléfono vibró una última vez. Era Beltrán, regocijándose en su victoria. Gracias por ponérmelo tan fácil.
Apagué el móvil y lo tiré en un cajón. Que lo celebre. Que piense que ha ganado. No tenía idea de lo que se le venía encima. 3 semanas después, estaba sentado en el despacho de mi abogada revisando unos papeles de divorcio que parecían una acusación contra mi persona. Según la demanda de Lucía, yo era controlador, emocionalmente abusivo y potencialmente peligroso para el bienestar de nuestra hija. Pedía la custodia total, la casa y una pensión compensatoria suficiente para costear su nuevo estilo de vida. Afirma que obligabas a Sofía a comer alimentos poco saludables en contra de los deseos de su madre, dijo mi abogada, Sarah Chan, con un asco apenas disimulado. Al parecer, alimentar a tu hija con comidas reales ahora se considera maltrato. ¿Puede ganar? Depende del juez. El tribunal de familia puede ser impredecible, especialmente cuando una de las partes se presenta bien y cuenta una historia convincente. Lucía siempre había sido buena contando historias convincentes. Así se había convencido a sí misma de que matar de hambre a nuestra hija era iluminación espiritual. ¿Y las pruebas contra el doctor Beltrán? Ayudan a establecer un patrón de manipulación, pero no abordan directamente los problemas de custodia. Necesitamos algo más concreto. Yo había estado pensando lo mismo. La investigación de Pedro nos había dado munición de sobra para destruir la reputación de Beltrán, pero la reputación no bastaba. Necesitábamos algo que obligara a Lucía a ver la verdad sobre el hombre que había elegido por encima de su familia. Puede que haya una manera, dije, sacando mi teléfono. Pero es arriesgada. Esa tarde, llamé al centro de bienestar y pedí una consulta privada con el doctor Beltrán. La recepcionista, todavía con su entusiasmo jadeante, me dio cita para la tarde siguiente. ¿Puedo preguntar qué objetivos de bienestar espera lograr? Preguntó. Mi esposa habla maravillas del trabajo del doctor Beltrán. Espero que pueda ayudarme a salvar mi matrimonio. No era una mentira total. Al día siguiente, me senté en el despacho de Beltrán, un espacio diseñado para proyectar autoridad espiritual y éxito material. Cristales, obras de arte caras, muebles de cuero que costaban más que la mayoría de los coches. El hombre era exactamente como lo recordaba, alto, delgado, de pelo plateado, con ese tipo de carisma ensayado que probablemente funcionaba con amas de casa solitarias, pero que se sentía viscoso y obvio de cerca. Mateo, dijo él, extendiendo una mano que no estreché. He oído hablar mucho de ti. Seguro que sí. Señaló una silla frente a su escritorio. A Lucía le preocupa tu resistencia al cambio. Dice que has sido bastante hostil hacia su crecimiento. He sido hostil a ver a mi hija pasar hambre mientras mi mujer juega a los disfraces con un estafador. Su sonrisa no flaqueó. Entiendo que estés enfadado. El cambio es amenazante para quienes están cómodos con el status quo. Con lo que estoy comprometido es con mi familia, algo que tú has destruido sistemáticamente. Yo no he destruido nada, Mateo. Simplemente he ayudado a Lucía a descubrir quién es realmente, debajo de todo el condicionamiento y el compromiso. La has ayudado a descubrir que es el tipo de persona que abandona a su hija por un hombre que se acuesta con múltiples mujeres. Eso provocó una reacción. Su sonrisa parpadeó solo un instante. Lucía y yo tenemos una conexión espiritual que trasciende la moralidad convencional, dijo. ¿Así es como llamas a emborrachar a 3 mujeres y turnarte para acostarte con ellas? Creo que estás confundido sobre lo que crees que viste. Creo que tú estás confundido sobre con quién estás tratando. Me incliné hacia adelante. Sé quién eres en realidad, Enrique Belmont. Sé lo de Alicante, lo de las demandas, lo del patrón de fraude y explotación sexual. Se quedó callado un largo rato, estudiándome con la mirada calculadora de un depredador reevaluando a su presa. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Quiero que dejes a mi mujer en paz. Eso no depende de mí, ¿verdad? Lucía es una mujer adulta que toma sus propias decisiones.
Lucía es una mujer vulnerable manipulada por un depredador profesional. Demuéstralo. El desafío quedó suspendido en el aire. Estaba confiado, arrogante, seguro de que su fachada cuidadosamente construida lo protegería de las consecuencias. Tipos como el Dr. Beltrán se habían salido con la suya durante tanto tiempo que habían olvidado que su comportamiento era, en realidad, ilegal. No tengo que demostrar nada, dije. Solo tengo que asegurarme de que la gente adecuada sepa la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Que diriges una red de explotación sexual disfrazada de centro de bienestar. Que seleccionas a mujeres casadas en periodos de transición. Que las aíslas, las haces dependientes financiera y emocionalmente, y luego usas esa dependencia para tu gratificación sexual. Es una acusación muy grave. Es un delito muy grave. Se recostó en su silla, juntando las puntas de los dedos, proyectando aún una autoridad calmada. Sabes, Mateo, creo que estás proyectando. Estás rabioso porque tu mujer eligió a otro, así que creas elaboradas teorías conspirativas para evitar enfrentar la simple verdad, que no fuiste suficiente para ella, que necesitaba algo que tú no podías darle. Las palabras estaban diseñadas para herir, y lo hicieron. Pero las esperaba. Los tipos como Beltrán siempre iban a la yugular emocional cuando se sentían amenazados. Tienes razón, dije. No fui suficiente. No fui lo bastante manipulador. Ni lo bastante depredador. No estuve dispuesto a explotar sus vulnerabilidades para mi propio placer. Cometí el error de tratarla como a una compañera igualitaria en lugar de como a una víctima a la que estafar. ¿Eso es lo que crees que estoy haciendo? Sé que es lo que estás haciendo. La cuestión es si eres lo bastante listo para parar antes de que esto se ponga peor para ti. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una opción. Vete de la ciudad, cierra el centro de bienestar, desaparece de vuelta a la roca de la que saliste, o quédate y afronta las consecuencias. Se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. ¿Crees que puedes intimidarme? Eres un ingeniero de mediana edad en plena crisis. He lidiado con maridos enfadados antes. ¿Has lidiado con maridos enfadados que no tienen nada que perder? Algo en mi tono debió de llegarle, porque su expresión cambió ligeramente. ¿Qué planeas hacer exactamente? Lo que sea necesario para proteger a mi hija y exponerte por lo que eres. Me puse de pie. Nuestra reunión claramente había terminado. Tienes una semana para decidir. Después de eso, te quitaré la posibilidad de elegir. Mateo, llamó cuando llegué a la puerta. Deberías saber que Lucía y yo planeamos casarnos en cuanto vuestro divorcio sea definitivo. Va a ser muy feliz. Me volví hacia él y, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sonreí. Enrique, dije, no tienes idea de lo equivocado que estás. Porque había estado grabando toda nuestra conversación con mi teléfono y el Dr. Beltrán acababa de admitir todo lo que necesitaba que admitiera. Su arrogancia finalmente se convirtió en su debilidad. La guerra no había terminado, pero la marea acababa de cambiar. La grabación era oro puro. En su arrogancia, Beltrán básicamente había confesado que dirigía una operación depredadora, seleccionando a mujeres vulnerables y usando tácticas de manipulación que rozaban el abuso psicológico. Pero más importante aún, había revelado su verdadera naturaleza, el frío cálculo detrás de la fachada espiritual. Hice copias de todo, la grabación, los archivos de la investigación de Pedro, las fotos del retiro, los registros financieros que mostraban sus ingresos no declarados. Luego empecé a hacer llamadas. La primera fue a la inspectora María Rodríguez, de la Policía Nacional. Se especializaba en casos de fraude y tenía fama de perseguir a depredadores que se escondían tras credenciales profesionales. Esto es interesante, dijo después de revisar las pruebas que le envié. Llevamos meses recibiendo quejas sobre ese centro de bienestar, pero nada lo bastante concreto para actuar. Esto lo cambia todo. ¿Qué pasa ahora?
Abrimos una investigación oficial. Con su grabación y las pruebas financieras, probablemente podamos conseguir órdenes de registro para sus propiedades y registros comerciales. La segunda llamada fue a la reportera de investigación de Canal 7, una mujer llamada Janet Mills, que había labrado su carrera exponiendo la corrupción y el fraude local. Es exactamente el tipo de historia que nos encanta, dijo. Un falso gurú aprovechándose de amas de casa. Lo tiene todo, sexo, dinero, traición y un villano claro. ¿Cuándo podemos vernos? La tercera llamada fue la más difícil. Llamé a Lucía al apartamento que había alquilado cerca del centro de bienestar. Mateo, ¿qué quieres? Quiero que escuches algo. Le puse la grabación de mi conversación con Beltrán. Entera. Su admisión de manipulación, su desprecio casual por los sentimientos de ella, su arrogante certeza de que podía controlar a todo el mundo. El silencio al otro lado se prolongó durante casi un minuto completo. Eso no. El no, empezó ella, luego se detuvo. Lucía, no es quien tú crees. Nunca lo fue. Has editado esto. Lo has hecho parecer peor de lo que es. Puedo enviarte el archivo original. Puedes hacer que lo analicen expertos, pero en el fondo sabes que digo la verdad. Otro largo silencio. Incluso si parte de esto es verdad, eso no cambia lo que siento por él. Debería. No entiendes lo que tenemos. Entiendo exactamente lo que tenéis. Eres una de las varias mujeres que está manipulando por dinero y sexo. No eres especial para él, Lucía. Solo eres conveniente. La oí llorar suavemente al otro lado de la línea. Vuelve a casa, dije con suavidad. Trae a Sofía a casa. Podemos superar esto. No puedo. Es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para elegir a tu familia. Pero ya había colgado. 2 días después, la historia estalló. Janet Mills había hecho sus deberes, entrevistando a antiguas víctimas, expertos financieros y funcionarios policiales. El reportaje fue demoledor, una destrucción metódica de la credibilidad de Beltrán que no dejaba dudas sobre su verdadera naturaleza. El centro de bienestar fue cerrado a la espera de la investigación. Los activos de Beltrán fueron congelados. Y de repente, Lucía se encontró sola en su caro apartamento, sin ingresos, sin sistema de apoyo y sin un líder carismático que le dijera qué pensar. Me llamó esa noche. Mateo, ¿podemos hablar? Claro. Por teléfono no. ¿Puedes venir? La encontré sentada en el suelo de su apartamento casi vacío, rodeada de cajas de pertenencias que parecían extrañas y fuera de lugar sin el contexto de nuestra vida compartida. Había estado llorando y parecía más pequeña, como si el colapso de su fantasía la hubiera disminuido físicamente. He visto las noticias, dijo. Siento que tuviera que ser así. Ah, sí. Lo has destruido. Has destruido todo. Lo he desenmascarado. Hay una diferencia. Se quedó callada un largo rato, jugueteando con la alfombra con los dedos como una niña. ¿Algo de todo aquello fue real? Preguntó finalmente. Tus sentimientos fueron reales. Tu necesidad de algo diferente en tu vida era real. Él solo usó esas cosas reales para manipularte. Me siento tan estúpida. No eres estúpida. Eres humana. Estos tipos son profesionales. Saben exactamente cómo encontrar y explotar las vulnerabilidades. Sofía debe de odiarme. Sofía echa de menos a su madre. No entiende por qué te fuiste, pero no te odia. ¿Qué pasa ahora? Era una buena pregunta. Los procedimientos legales llevarían meses. Beltrán probablemente iría a la cárcel, pero eso no borraba el daño causado. Los matrimonios seguían rotos, las familias aún dispersas, la confianza seguía hecha añicos. Eso depende de lo que tú quieras que pase. Quiero volver a casa, dijo ella en voz baja.
Pero no sé si puedo. No sé si me dejarás. Lucía, nunca quise que te fueras. Quería que vieras la verdad de lo que le estaba pasando a nuestra familia. Y ahora que la ves, ahora descubriremos cómo volver a unir las piezas. No fue tan sencillo, por supuesto. La confianza, una vez rota, no sana de la noche a mañana. Lucía volvió a casa, pero a la habitación de invitados. Empezamos terapia de pareja con un terapeuta de verdad, no con un estafador carismático con títulos falsos. Sofía era la más feliz de todos. Ganó peso rápidamente en cuanto su madre dejó de obligarla a comer vegetales crudos y las ojeras desaparecieron. Los niños son resistentes cuando los adultos de sus vidas finalmente empiezan a actuar como tales. Los papeles del divorcio fueron retirados. La batalla por la custodia nunca se materializó. El doctor Beltrán fue condenado a 5 años de prisión por fraude y explotación sexual. Varias de sus víctimas, envalentonadas por la cobertura mediática, se presentaron con sus propias historias. Jimena desapareció por completo, al parecer se mudó a otro lugar para encontrarse a sí misma en un tipo diferente de comunidad espiritual. Les deseo suerte con ella. 6 meses después, Lucía y yo estábamos sentados en el porche trasero, viendo a Sofía jugar en el jardín. Estaba comiendo un sándwich de crema de cacahuete y mermelada. Pan real, alegría real y placeres sencillos. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó Lucía. Creo que tenemos una oportunidad, dije. Si ambos estamos dispuestos a trabajar en ello. Yo lo estoy. Yo también. No fue un final de cuento de hadas. Seguíamos teniendo problemas. Seguíamos teniendo problemas de confianza que resolver. Seguíamos teniendo el recuerdo de lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Pero también teníamos algo que Beltrán nunca entendió, el amor obstinado, imperfecto y complicado de personas que se han elegido mutuamente y están dispuestas a seguir eligiéndose incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pedro: he visto lo de la sentencia de Beltrán. Copas para celebrar. Miré a mi esposa, a mi hija, a mi familia imperfecta pero real, y respondí, en otra ocasión. Estoy exactamente donde necesito estar. Porque a veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. A veces es construir algo tan bueno, tan real, tan digno de protección que sus intentos de derribarlo solo lo hacen más fuerte. Enrique Beltrán intentó robarme a mi familia. En lugar de eso, me ayudó a recordar por qué valía la pena luchar por ella.